Mi hija me dejó encerrada en el aeropuerto sin pasaporte. Regresé a casa con una cuenta secreta de 7,2 millones. Nunca pensé que el peor día de mi vida se convertiría en mi salvación. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. El Terminal 4 del aeropuerto de Barajas hervía de actividad esa mañana de marzo. Yo, Teresa Morales, de 63 años, estaba parada junto al mostrador de Iberia con mi vieja maleta de cuero marrón que había heredado de mi madre. Llevaba mi mejor vestido azul marino, el que reservaba para ocasiones especiales, y mis zapatos negros recién lustrados. Había tardado 2 horas en arreglarme el cabello en un moño elegante, porque quería estar perfecta para el crucero familiar que Lucía, mi hija, había organizado para celebrar mis años de sacrificio. Por primera vez en décadas me sentía importante, especial. Mi corazón latía con la emoción de una adolescente. Después de años cuidando a los gemelos de Lucía, trabajando de costurera hasta altas horas para ayudarle con los gastos, limpiando su apartamento porque estaba muy ocupada con su nueva relación. Finalmente tendríamos tiempo para nosotras, para hablar, para reconectar como madre e hija. «Mamá, espérame aquí», me dijo Lucía con esa voz áspera que había desarrollado en los últimos años. «Voy a resolver unos papeles en el mostrador. No te muevas de este banco, ¿vale?» La obedecí, como siempre. Me senté en el banco metálico frío, abrazando mi bolso de piel negra contra el pecho. Dentro llevaba mis medicinas para la presión, una fotografía de los niños, mi rosario de nácar y los ahorros que había juntado trabajando domingos extras. 300 euros para gastos del viaje. También llevaba la bufanda de lana que había tejido durante las largas noches de invierno, pensando en el viento fresco del mar. Lucía se alejó arrastrando su elegante maleta con rueditas, vestida con un traje sastre negro que yo le había pagado el año anterior cuando consiguió su trabajo en la gestoría. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de mármol con autoridad. A los 35 años, mi hija se había convertido en una mujer que irradiaba éxito, pero sus ojos me miraban con algo que no sabía identificar entonces, pero que ahora reconozco como desdén. Los minutos pasaron, luego las horas. Observé a las familias que corrían hacia las puertas de embarque, niños tirando de las manos de sus padres, parejas de ancianos caminando despacio pero juntos, ejecutivos hablando por teléfono mientras arrastraban maletas ostentosas. El aeropuerto era un río humano donde todos parecían tener un destino, un propósito. Yo seguía sentada en el mismo banco. A las 11 de la mañana marqué el número de Lucía. Buzón de voz. A las 12 lo intenté otra vez. Nada. A la 1 de la tarde, cuando mi estómago ya rugía de hambre y mis piernas empezaban a entumecerse, una azafata se acercó a preguntarme si necesitaba ayuda. «Estoy esperando a mi hija», le dije con una sonrisa forzada. «Ya va a venir». Pero dentro de mí, algo frío y pesado se asentaba en el estómago como una piedra. A las 2 de la tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de Lucía. «Mamá, lo siento, era mejor así. No estabas preparada para el viaje. Las fechas se complicaron. Ya hablaremos cuando vuelva». Leí el mensaje 3 veces antes de que las palabras cobraran sentido. Mis manos temblaron mientras buscaba frenéticamente en mi bolso. Mi pasaporte. Mi pasaporte no estaba. Se lo había entregado a Lucía esa mañana cuando me pidió todos los documentos para agilizar el check-in. Había confiado en ella como había confiado toda la vida. El suelo del aeropuerto se movió bajo mis pies. Las voces a mi alrededor se volvieron un zumbido lejano. Una mujer mayor vestida con ropa modesta pero limpia, sentada sola en un aeropuerto internacional, sin pasaporte, sin dinero suficiente para un taxi de vuelta, sin nadie a quien llamar. «¿Se encuentra bien, señora?» Una voz amable. Un guardia de seguridad joven se había acercado. Mi hija se fue sin mí», susurré, y las palabras salieron quebradas. «No tengo mis documentos». El joven me miró con compasión. Había visto esto antes. Me di cuenta. Familias rotas, ancianos abandonados.
la crueldad ordinaria que se esconde detrás de las puertas cerradas. Durante las siguientes 4 horas, amables empleados del aeropuerto me ayudaron a contactar a un taxi. La azafata, Marta, me compró un bocadillo y un café con su propio dinero. El guardia, Miguel, se quedó conmigo hasta que llegó el conductor, un hombre mayor con ojos tristes que no me cobró la tarifa completa cuando le conté mi historia. El viaje de vuelta a Sevilla se hizo eterno. Por la ventanilla del taxi veía la carretera A4, los olivares de Andalucía extendiéndose hasta el horizonte, los pueblos blancos parpadeando bajo el sol de la tarde. Todo igual que siempre, pero yo ya no era la misma persona que había salido esa mañana llena de ilusiones. Cuando llegué a mi casa en el barrio de Triana, a las 9 de la noche, saqué las llaves con dedos entumecidos por el frío y la tensión. La llave no entraba en la cerradura. Probé otra vez. Y otra. La cerradura había sido cambiada. Mi vecina, doña Carmen, salió al escuchar mis sollozos. «Teresa, hija, ¿qué te pasa? Lucía estuvo aquí esta mañana con un cerrajero. Dijo que te habías ido al extranjero por mucho tiempo y que necesitaba asegurar la casa». Ahí, parada frente a la puerta de mi propia casa, la casa que había comprado con 20 años de trabajar hasta que me dolieran los dedos, la casa donde había criado sola a Lucía después de que su padre nos abandonara, donde había llorado mis penas y celebrado mis pequeñas alegrías, me di cuenta de la verdad que había estado negando durante años. Para mi hija, yo no era una madre, era un estorbo. Esa noche dormí en el banco de la plaza de la iglesia de Santa Ana, envuelta en mi bufanda tejida y usando mi bolso como almohada. A los 63 años, después de una vida entera de trabajo honrado, me había convertido en una indigente en mi propio barrio. Las farolas proyectaban sombras largas sobre el adoquinado húmedo, y cada ruido me sobresaltaba. Un gato callejero se acercó y se acurrucó junto a mis pies. Al menos él no me juzgaba. Doña Carmen me despertó al amanecer con una taza de café con leche y magdalenas caseras. «Teresa, no puedes seguir aquí. Ven a casa. Al menos hasta que resolvamos esto», me dijo con los ojos llorosos. Pero yo necesitaba entender. Necesitaba recordar cómo había llegado hasta ahí. Mientras caminaba por las calles empedradas de Triana hacia el taller de costura donde había trabajado durante 2 décadas, los recuerdos se agolparon en mi mente como una película en cámara lenta. Cada esquina, cada balcón con geranios, cada olor a azahar me devolvía a momentos que había enterrado bajo capas de justificaciones y esperanza ciega. Lucía tenía 5 años cuando Antonio, su padre, decidió que éramos demasiada responsabilidad para su nueva vida de soltero. Se fue un martes por la mañana, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. «No sirvo para esto. Lo siento». 50 duros en un sobre y el silencio más cruel que había escuchado jamás. Esa primera noche sola, Lucía había llorado preguntando por papá. Yo la abracé en nuestra cama matrimonial, ahora demasiado grande y fría, y le prometí entre lágrimas que nunca la abandonaría, que siempre tendría a mamá, que íbamos a salir adelante juntas. ¡Qué ironía tan amarga! Al día siguiente de la partida de Antonio, conseguí trabajo en el taller de Doña Remedios. 8 horas diarias cosiendo dobladillos, pegando botones, zurciendo desgarros en uniformes de colegio y vestidos de primera comunión. Mis dedos aprendieron a moverse con precisión milimétrica, cada puntada perfecta, cada costumbre automatizada hasta convertirse en música silenciosa. Lucía crecía hermosa, pero rebelde. A los 13 años ya me gritaba que me odiaba, que por mi culpa vivíamos en esta casa de pobres, que todas sus amigas tenían madres con trabajos importantes y padres que las llevaban de vacaciones. Yo cosía hasta las 2 de la madrugada para pagarle clases de inglés, de piano, de ballet. Quería darle todo lo que yo nunca había tenido. «Eres una fracasada. Por eso papá se fue». Me había gritado una tarde cuando le dije que no podía comprarle los zapatos de marca que todas sus compañeras llevaban. Esa noche lloré en silencio mientras reparaba un vestido de novia, cada lágrima cayendo sobre la seda blanca como manchas de derrota. A los 16, Lucía se avergonzaba de que fuera a buscarla al instituto. Me esperaba una calle más allá para que sus amigos no vieran mi ropa sencilla.
mis manos endurecidas por las agujas, mi rostro cansado de trabajar dobles turnos. «Mamá, ¿no puedes arreglarte un poco? Pareces mayor», me decía con esa crueldad casual de los adolescentes. Pero yo seguía justificándola. «Es la edad», me decía. «Ya se le pasará». Cuando cumplió 18, Lucía anunció que se iba a Madrid a estudiar administración de empresas. Yo había ahorrado durante 3 años, guardando cada euro en una lata de galletas escondida detrás de los botes de legumbres. 4.000 euros. Todo mi dinero. Es mi futuro, mamá. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que no me has dado, me dijo mientras contaba los billetes sobre mi mesa de cocina. La universidad, el apartamento, los gastos, los caprichos. Todo lo pagué yo. Cuando se graduó, ni siquiera me invitó a la ceremonia. Es que no entenderías, mamá. Es un ambiente muy sofisticado. Lucía volvió a Sevilla convertida en una mujer elegante, con acento más refinado y ideas muy claras sobre lo que merecía de la vida. Consiguió trabajo en una gestoría del centro, se alquiló un piso en uno de los barrios nuevos y empezó a salir con hombres que conducían coches caros. Yo seguía cosiendo, ahora con los ojos cansados y las manos artríticas, pero feliz de que mi hija hubiera triunfado. A los 28 años, Lucía apareció en mi puerta una noche de lluvia. Lloraba con desesperación. «Mamá, estoy embarazada. Marcos me ha dejado. No sé qué hacer». La abracé como cuando era niña. Le preparé su chocolate caliente favorito. Le acaricié el cabello como hacía antes de que creciera y me rechazara. «Tranquila, mi niña. Aquí tienes tu casa». Siempre. Marcos había sido su gran amor. Un ejecutivo de banco casado que le había prometido divorciarse. Las promesas se evaporaron en cuanto supo del embarazo. Lucía volvió a mi pequeña casa de Triana, a mi mundo de pobres, porque no tenía más opciones. Los gemelos, Diego y Pablo, nacieron un día de abril lluvioso. Cuando los vi por primera vez, pequeños y perfectos, se me partió el corazón de amor. Eran mis nietos, mi segunda oportunidad de amar sin medida. Lucía apenas podía levantarse de la cama durante las primeras semanas. La depresión posparto la había convertido en una sombra. Yo me hice cargo de todo. Los biberones de madrugada, los pañales, las noches en vela cuando tenían fiebre, las visitas al pediatra. Trabajaba medio día en el taller y el resto del tiempo era niñera, cocinera, lavandera. Mis ahorros se evaporaron en pañales, leche de fórmula, ropa de bebé, medicinas. Pedí un préstamo para comprar 2 cunas, un cochecito doble, todo lo que necesitaban mis nietos. «Mamá, gracias. No sé qué haría sin ti», me decía Lucía entre lágrimas de agotamiento. Por primera vez en años, me sentí útil, necesaria, amada. Cuando los niños cumplieron 2 años, Lucía conoció a Roberto en una conferencia de trabajo. Era divorciado, tenía un buen sueldo y una casa en las afueras con jardín. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia íntima, donde yo no pude invitar a nadie porque era algo muy privado. «Los niños y yo nos vamos a vivir con Roberto, mamá. Ya es hora de que hagas tu vida», me anunció mientras empacaba. «¿Y yo qué? ¿Quién va a cuidar de los pequeños cuando trabajen hasta tarde?», pregunté, sintiendo cómo se me desplomaba el mundo. «Contrataremos una niñera. Roberto dice que es mejor así». Se llevaron a mis nietos un martes gris de octubre. La casa se quedó en silencio. Las cunas vacías me miraban como bocas abiertas esperando ser llenadas. Lloré durante días enteros. Pero Lucía volvía. Siempre volvía cuando necesitaba algo. «Mamá, ¿puedes cuidar a los niños este fin de semana? Roberto y yo necesitamos tiempo a solas». «Mamá, me han despedido. ¿Podrías ayudarme con la hipoteca este mes?» «Mamá, Roberto dice que necesito espacio. ¿Podemos quedarnos contigo unas semanas?» Y yo siempre decía que sí. Siempre. Porque creía que el amor incondicional significaba no poner límites, no hacer preguntas, no decir nunca que no. Roberto se hartó de los problemas de Lucía y pidió el divorcio cuando los gemelos tenían 8 años. Ella volvió a mi casa, esta vez con 2 niños que ya no me recordaban como la abuela que los había criado, sino como la señora mayor que vivía en una casa pequeña y anticuada.
Durante 5 años más, viví para ellos. Llevaba a los niños al colegio, los recogía, les hacía la merienda, supervisaba los deberes mientras Lucía buscaba trabajo, o se formaba en cursos que nunca terminaba. Trabajé hasta los 60 años, con las manos ya deformadas por la artritis, para mantener a 4 personas. Lucía encontraba siempre excusas para no contribuir económicamente. Mamá, ya sabes que apenas gano nada en la oficina. Además, tú tienes tu pensión, mi pensión. 600 euros al mes después de 40 años de trabajo. 600 euros que se iban en comida, ropa para los niños, gastos del colegio, facturas de luz, agua, teléfono. El día que cumplí 60 años, Lucía se olvidó completamente. Llegó tarde a casa, sin disculparse, y cuando le recordé que era mi cumpleaños, solo dijo: «Ay, mamá, perdona. He tenido un día terrible. Ya lo celebraremos otro día». Nunca lo celebramos. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que algún día Lucía despertaría y vería todo lo que había hecho por ella. Que me diría las palabras que llevaba décadas esperando: «Gracias, mamá. Te amo». Ahora, caminando por las calles de mi barrio como una extraña en su propia tierra, me preguntaba cuándo había dejado de ser una madre para convertirme en una esclava que pagaba por el privilegio de ser maltratada. Los días siguientes al abandono en el aeropuerto se difuminaron en una niebla de humillación y dolor sordo. Doña Carmen me había acogido en su sofá, pero yo me sentía como un mueble roto que alguien guarda en el trastero por lástima. Durante las primeras noches, me despertaba creyendo que todo había sido una pesadilla horrible, hasta que la realidad me golpeaba como un puño helado. Mi propia hija me había traicionado de la manera más cruel imaginable. El teléfono no sonaba. Lucía no llamaba para explicarse, para disculparse, ni siquiera para insultarme. El silencio era peor que cualquier grito. Era como si hubiera muerto para ella. Una mañana, mientras doña Carmen preparaba su tortilla de patatas, recibí una llamada que me devolvió a la realidad con brutalidad quirúrgica. «Señora Teresa Morales, soy Javier Ruiz, del bufete jurídico Mendoza y Asociados. Llamo en representación de su hija, Lucía Morales Herrera». Mi corazón se aceleró. ¿Habría recapacitado Lucía? ¿Vendría a buscarme? «Señora, me ha solicitado que le informe que va a proceder con la venta de la propiedad ubicada en la calle Betis número 47. Como usted no figura como propietaria en el registro, debe desalojar el inmueble en un plazo de 15 días. Las palabras se clavaron en mi cerebro como cuchillos. Mi casa. La casa que había comprado con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, trabajando 16 horas diarias durante años. La casa donde había criado a Lucía sola, donde había cosido hasta sangrar los dedos para pagarle la universidad, donde había cuidado a mis nietos como si fueran mis propios hijos. Perdón, ¿cómo que no figuro como propietaria? Yo compré esa casa en 1987. Susurré con la voz quebrada. Según nuestros registros, la propiedad fue transferida legalmente a nombre de Lucía Morales Herrera hace 3 años, cuando usted firmó el poder notarial. ¿Recuerda haber firmado algún documento? Sí, lo recordaba. Lucía había llegado con papeles, diciendo que era para agilizar trámites burocráticos relacionados con una herencia inexistente de una tía lejana. Me había explicado con paciencia condescendiente, como si fuera una niña tonta, que era mejor poner la casa a su nombre para evitar problemas con Hacienda cuando yo muriera. «Es papeleo, mamá, para protegerte, para que no tengas problemas». Y yo había firmado. Ciega de confianza, firmé mi propia sentencia de muerte. «Señora, ¿se encuentra ahí?». La voz del abogado me devolvió al presente. «Sí, estoy aquí. Lamento mucho la situación. Si necesita asesoramiento legal, puedo recomendarle a algunos colegas que trabajen con honorarios reducidos». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Doña Carmen, que había escuchado toda la conversación desde la cocina, se acercó secándose las manos en el delantal. «Teresa, hija mía, esa niña no tiene alma». Esa tarde, armándome de valor, marqué el número de Lucía por primera vez desde el aeropuerto. Después de 5 tonos, contestó con voz fría y profesional. «Sí, Lucía, soy
Soy mamá. Un silencio largo, como si estuviera decidiendo si colgar. ¿Qué quieres? Hija, necesito que hablemos. Sobre la casa. Sobre lo que pasó en el aeropuerto. No entiendo. Mamá. Era necesario. Tú no lo ves, pero te estás volviendo rara, senil. El otro día te vi hablando sola en el mercado. Pablo, mi novio, es psicólogo y me ha explicado que a tu edad es normal que empiecen los problemas mentales. Pablo, un novio nuevo del que no sabía nada. ¿Rara? ¿Senil? Lucía, yo estoy perfectamente... No, mamá, no estás bien. Por eso cancelé el viaje. No podía llevarte en esas condiciones. ¿Te imaginas la vergüenza si hubieras tenido uno de tus episodios delante de otras personas? ¿Episodios? ¿De qué hablaba? Y la casa, mamá. La casa está mejor en mis manos. La voy a vender para financiar mi nuevo negocio. Pablo tiene contactos importantes. Vamos a abrir una consultoría. Es una oportunidad única. Pero Lucía, esa casa es mi vida entera. Trabajé 40 años para pagarla. Es todo lo que tengo. Ay, mamá, no seas tan dramática. Puedes quedarte en una residencia. Hay unas muy buenas, con personal especializado para personas con tus problemas. La palabra residencia sonó como una lápida cayendo sobre mi tumba. ¿Problemas? ¿Qué problemas, Lucía? Yo te cuidé a ti, cuidé a tus hijos, trabajé hasta destruirme la salud para darte todo. Exacto, mamá. Ese es el problema. Siempre has sido obsesiva conmigo. Posesiva. Pablo dice que es una forma de maltrato psicológico, esa manera de hacer que me sienta culpable por todo. Necesito espacio para sanar. Me quedé sin respiración. Maltrato psicológico. Yo, que había dado mi vida entera por ella. Los nietos. ¿Puedo al menos ver a Diego y Pablo? Los niños están mejor sin tu influencia negativa. Han empezado terapia para superar todo el daño que les has hecho con tu comportamiento tóxico. Daño. Tóxico. Las palabras de Lucía se clavaban en mi pecho como dagas envenenadas. Lucía, por favor. Mamá, tengo que colgar. Pablo y yo tenemos una cena importante. Ah, y antes de que se me olvide, he cambiado las cerraduras por seguridad. Si intentas entrar en la casa, llamaré a la policía. El teléfono se quedó mudo en mi mano. Esa noche, mientras doña Carmen roncaba suavemente en su dormitorio, yo permanecí despierta en el sofá mirando las vigas del techo. Cada palabra de Lucía resonaba en mi cabeza como un eco malévolo. ¿Sería verdad? ¿Estaría realmente perdiendo la razón? ¿Había sido una madre tóxica sin saberlo? Repasé cada momento, cada sacrificio, cada noche sin dormir cuidando a sus hijos enfermos. Recordé las veces que había trabajado con 40 de fiebre para no perder el jornal que pagaría sus caprichos. Las ocasiones en que había comido solo pan para que ella pudiera tener carne en su plato. No, no estaba loca. Sabía exactamente lo que había pasado. Al día siguiente, algo se rompió dentro de mí cuando fui a recoger mis pertenencias personales de la casa. Lucía había dejado una caja de cartón en el portal, como si fuera basura que alguien saca a la calle. Dentro estaban mi álbum de fotos, mi máquina de coser portátil, algo de ropa y mis medicinas. En el fondo de la caja encontré una nota escrita con la letra elegante de Lucía. Mamá, he donado el resto de tus cosas a Cáritas. Pensé que era lo más apropiado. Espero que encuentres la ayuda profesional que necesitas. Lucía. Ni siquiera había firmado con tu hija o con cariño. Solo Lucía, como si fuera una desconocida. Doña Carmen me encontró llorando en silencio sobre esa caja patética. Teresa, esa niña no merece ni una lágrima más. Pero las lágrimas siguieron cayendo. No por la casa, ni por las cosas materiales. Lloraba por los 40 años de amor incondicional que se habían evaporado como humo. Por la madre que había sido y que aparentemente nunca había existido en la mente de mi hija. Por los nietos que ahora me veían como una extraña peligrosa. Esa noche, por primera vez en mi vida, me pregunté si Lucía tenía razón sobre algo, si realmente había algo malo en mí, si había algo intrínsecamente defectuoso en una mujer que había dado todo y había recibido solo desprecio a cambio. Abrí mi álbum de fotos con manos temblorosas. Ahí estaba Lucía bebé, sonriéndome con esas encías sin dientes.
Lucía en su primer día de colegio, agarrada a mi mano con fuerza. Lucía en su graduación universitaria, donde yo había estado ausente porque no encajaba. Los gemelos recién nacidos, tan pequeños en mis brazos arrugados. ¿Cuándo había dejado de ser amor y se había convertido en comportamiento tóxico? ¿En qué momento mi sacrificio se había transformado en manipulación? Cerré el álbum y lo guardé en el fondo de la caja. Por primera vez en 63 años, me pregunté quién era Teresa Morales cuando nadie necesitaba nada de ella. La respuesta me aterrorizó. No tenía ni idea. 3 días después de aquella conversación devastadora, el timbre de doña Carmen sonó insistentemente a las 7 de la mañana. Yo estaba en la cocina preparando café con leche cuando escuché voces conocidas en el portal. Mi corazón dio un vuelco. Eran Diego y Pablo, mis nietos, acompañados por una mujer joven de aspecto severo que no conocía. Abuela Teresa, ¿estás ahí? La voz de Diego, ahora de 13 años, sonaba extraña, más formal de lo habitual. Corrí hacia la puerta con una sonrisa que me dolía en las mejillas. Hacía semanas que no los veía. Cuando abrí, sus rostros me cortaron la respiración. Me miraban con una mezcla de lástima y precaución, como si fuera un animal herido que podría atacar en cualquier momento. «Hola, mis niños», susurré, extendiendo los brazos. Pablo, el menor, retrocedió instintivamente. Diego se quedó inmóvil, sin devolverme el abrazo. «Señora Morales», intervino la mujer desconocida con voz profesional. «Soy Carmen Vázquez, trabajadora social. He venido con los menores porque han expresado su deseo de hablar con usted». «¿Trabajadora social? ¿Menores? ¿Desde cuándo mis nietos necesitaban protección oficial para verme?» «Abuela». Diego habló con la voz quebrada de un adolescente que había ensayado estas palabras. «Mamá nos ha explicado lo que está pasando. Que tienes problemas. Que no estás bien de la cabeza». «¿Problemas?» «Pero Diego, amor mío, yo estoy perfectamente. ¿Qué os ha dicho vuestra madre?» La trabajadora social me observaba tomando notas en una libreta. Pablo se agarraba a la mano de su hermano mayor como si yo fuera una extraña peligrosa. «Nos dijo que tienes una enfermedad que te hace olvidar cosas y ponerte violenta», continuó Diego, evitando mirarme a los ojos. «Que por eso te dejó en el aeropuerto, para protegernos». Las palabras me golpearon como bofetadas. ¿Violenta? En toda mi vida jamás había levantado la mano a nadie, mucho menos a mis nietos. «Diego, Pablo, eso no es verdad. Yo nunca, jamás os haría daño. Vosotros sois lo que más amo en este mundo». «Abuela, ¿es verdad que a veces hablas sola?», preguntó Pablo con esa inocencia cruel de los niños. «Mamá dice que es un síntoma». «¿Hablar sola?» «Sí». A veces murmuraba mientras cosía o cocinaba, como hacen millones de personas mayores en todo el mundo, como hacía mi propia madre. Pero Lucía había convertido esa normalidad en evidencia de locura. «A veces uno habla mientras hace las tareas, cariño. Como cuando tú cantas mientras juegas a los videojuegos. No significa que esté enferma». La trabajadora social intervino. «Señora Morales, entiendo que esta situación es difícil, pero los menores han manifestado sentirse incómodos con algunos de sus comportamientos. Han relatado episodios de llanto excesivo, de abrazos demasiado largos, de comentarios sobre su fallecido abuelo que les resultan perturbadores». «¿Llanto excesivo?» Había llorado el día que cumplieron años y no me invitaron a la fiesta. ¿Abrazos demasiado largos? Los abrazaba como había abrazado a Lucía, con todo el amor que tenía. ¿Comentarios sobre su abuelo? Les había contado historias bonitas de Antonio, tratando de que conocieran algo positivo de su herencia familiar. Todo lo que había hecho por amor había sido reinterpretado como síntomas de desequilibrio mental. Además, continuó la mujer, su hija nos ha informado de comportamientos financieros irresponsables. Al parecer, ha estado gastando dinero de manera compulsiva y ha perdido documentos importantes. ¿Comportamientos financieros irresponsables? Los únicos gastos irresponsables habían sido los regalos para los niños, los juguetes caros que Lucía no podía permitirse pero que yo compraba trabajando horas extra. Los documentos los había perdido ella, manipulándome para que se los entregara. Diego me miró con ojos que ya no eran los de mi nieto, sino los de un extraño compasivo. «Abuela, solo queremos que te pongas bien.
Mamá dice que hay lugares donde pueden ayudarte. ¿Lugares? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Una residencia especializada, confirmó la trabajadora social, con personal médico capacitado para tratar su condición, mi condición, como si amar demasiado fuera una enfermedad diagnosticable. No quiero ir a ninguna residencia, dije con la voz más firme que pude reunir. No estoy enferma. Esto es una venganza de mi hija porque... Abuela, me interrumpió Diego. Por favor, no digas cosas malas de mamá. Ella solo quiere lo mejor para ti. Ahí estaba. Lucía había hecho su trabajo perfecto. Había convertido a mis propios nietos en sus aliados, convenciéndolos de que yo era el problema, de que ella era la víctima de mi amor enfermizo. Pablo se acercó tímidamente y me dio un abrazo rápido, mecánico. Te queremos, abuela, pero tienes que curarte. Después de que se marcharan, me quedé inmóvil en el sofá de doña Carmen durante horas. La anciana me trajo té con manzanilla y se sentó a mi lado en silencio, respetando mi dolor. Teresa, me dijo finalmente, esa niña es el diablo con cara de ángel. Pero yo no podía aceptarlo todavía. Una parte de mí seguía buscando excusas, justificaciones. Quizás Lucía realmente creía que estaba enferma. Quizás había malinterpretado mis comportamientos. Quizás si me disculpaba, si aceptaba ir a un médico para demostrar que estaba cuerda, podríamos arreglar las cosas. Esa noche llamé a Lucía una vez más. ¿Ahora qué quieres? Su voz sonaba exasperada. Lucía, hija, he pensado mucho. Si tú crees que necesito ayuda médica, estoy dispuesta a ir. Pero por favor, no me alejes de los niños. Ellos son mi vida. Un suspiro largo al otro lado de la línea. Mamá, es demasiado tarde para eso. Los niños ya han decidido. No quieren verte hasta que no estés mejor. Pero yo puedo mejorar. Puedo cambiar lo que sea necesario. No es tan simple. Pablo, mi novio, dice que personas como tú rara vez cambian realmente. Que es mejor hacer un corte limpio. Pablo, siempre Pablo. Un hombre al que nunca había visto dictando el futuro de mi relación con mi propia familia. ¿Puedo al menos conocer a Pablo? ¿Hablar con él? ¿Explicarle? No. Pablo prefiere mantenerse al margen de toda esta situación. Le resulta muy estresante. Le resulta estresante a él. Un extraño que había aparecido en nuestras vidas hacía pocos meses tenía más poder de decisión sobre mi futuro que yo misma. Lucía, por favor, soy tu madre. Exacto, mamá. Eres mi madre. Y como tu hija, tengo la responsabilidad de protegerte de ti misma, protegerme de mí misma. La frase más cruel que había escuchado jamás. He contactado con la residencia Santa Clara. Es muy buena. Tienen jardines bonitos y actividades para personas de tu edad. Podrás hacer manualidades, jugar a las cartas. No quiero jugar a las cartas, Lucía. Quiero estar con mi familia. Esa mentalidad obsesiva es exactamente el problema, mamá. Una persona sana de tu edad debería tener sus propios intereses, sus propias amistades. No vivir para otros. Vivir para otros. Eso había sido mi pecado capital. Amar con demasiada intensidad, dar con demasiada generosidad, sacrificarme con demasiada frecuencia. ¿Y si no quiero ir? Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Tengo toda la documentación legal necesaria. El poder notarial que firmaste me permite tomar decisiones sobre tu bienestar. Otra vez ese maldito poder notarial. La trampa perfecta en la que había caído por confianza ciega. Mañana vendrá una ambulancia a recogerte. Ya está todo arreglado. ¿Una ambulancia? Como si fuera una enferma mental de verdad. Es protocolo, mamá. No seas dramática. Cuando colgó, me quedé con el teléfono en la mano sintiendo cómo se me escapaba la última oportunidad de ser yo misma. Teresa Morales, la costurera, la madre, la abuela, estaba muriendo. En su lugar nacía Teresa Morales, la paciente, la enferma, la carga social. Doña Carmen me encontró empacando mis pocas pertenencias en una maleta pequeña. ¿Qué haces, Teresa? Mañana vienen a buscarme, para llevarme a una residencia. ¿Y tú vas a dejar que te hagan eso? La pregunta me detuvo. ¿Lo iba a permitir? Durante 63 años, había permitido que otros tomaran decisiones por mí. Primero Antonio eligiendo abandonarnos,
Luego Lucía eligiendo cómo gastar mi dinero, dónde vivir, cuándo ver a mis nietos, qué pensar de mí misma. Pero algo pequeño y duro se estaba formando en mi pecho, una semilla de rebeldía que había estado dormida durante décadas. No lo sé, Carmen, ya no sé nada. Esa noche, mientras escuchaba los ruidos nocturnos de Sevilla filtrándose por la ventana, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. No me subiría a esa ambulancia. Era hora de descubrir quién era Teresa Morales, cuando nadie más decidía por ella. A las 6 de la mañana siguiente, me levanté del sofá de doña Carmen con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez en décadas, no me despertaba preguntándome qué necesitaría Lucía de mí ese día. No tenía que planificar comidas para niños ingratos, ni preocuparme por facturas que no podía pagar, ni soportar desprecios disfrazados de preocupación. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había llevado al aeropuerto, y me peiné cuidadosamente. Si iba a enfrentar el mundo sola por primera vez en mi vida, lo haría con dignidad. Teresa, ¿estás segura de esto?, me preguntó doña Carmen mientras me veía guardar mis documentos en el bolso. Pueden buscarte, obligarte. Carmen, tengo 63 años. No soy una niña ni una loca. Si no he cometido ningún delito, nadie puede obligarme a ir a donde no quiero ir. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Durante años había hablado con la voz baja y sumisa de alguien que siempre está disculpándose por existir. Pero esa mañana, mi voz sonaba diferente. Sonaba como la de una mujer que acababa de recordar que tenía derechos. A las 8 en punto, tal como había prometido Lucía, sonó la sirena de una ambulancia acercándose por la calle. Desde la ventana de doña Carmen, vi cómo se detenía frente al portal de mi antigua casa. 2 sanitarios bajaron, seguidos por una mujer con bata blanca que parecía médica, y para mi horror, por la trabajadora social del día anterior. Esperaron, tocaron el timbre, golpearon la puerta. Finalmente, uno de los sanitarios sacó su teléfono y marcó un número. Podía imaginar la conversación. Señorita Morales, hemos llegado a recoger a su madre, pero no está en la dirección que nos dio. Desde mi escondite, vi llegar a Lucía en un taxi. Bajó nerviosa, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando exageradamente. Llevaba un traje negro elegante, como si fuera a un funeral. Quizás, en su mente retorcida, sí lo era. El funeral de la madre que había decidido enterrar en vida. Los vi hablar entre ellos durante varios minutos. Lucía señalaba hacia diferentes direcciones, obviamente sugiriendo dónde podría estar. En un momento dado, la vi mirar directamente hacia la ventana donde yo me escondía. Nuestros ojos se cruzaron durante un segundo eterno. Vi en su rostro algo que me heló la sangre. No preocupación ni amor herido, sino una irritación fría, como la de alguien que ha perdido un objeto valioso que necesita para completar una transacción. Después de media hora de búsqueda infructuosa, el equipo médico se marchó. Lucía se quedó unos minutos más, caminando por la calle, mirando hacia las ventanas de los vecinos con expresión calculadora. Finalmente, también se fue, pero no antes de hacer una llamada que duró varios minutos. Ya está, susurré para mí misma. Ya no hay vuelta atrás. Doña Carmen me sirvió un café con leche y magdalenas caseras, pero yo apenas podía tragar. No era miedo lo que sentía, sino algo más extraño, una mezcla de terror y euforia, como si acabara de saltar de un acantilado sin saber si tenía alas para volar. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó la anciana. No lo sé. Por primera vez en mi vida, no tengo ni idea de qué voy a hacer mañana. Y era liberador, aterrorizante, pero liberador. Esa tarde, mientras doña Carmen hacía la siesta, decidí caminar por Sevilla como no lo había hecho en años. No tenía prisa, no tenía que llegar a ningún sitio a ninguna hora. Caminé por las calles empedradas de Triana, crucé el puente hacia el centro histórico, me senté en un banco de la Plaza de España y observé a los turistas tomando fotografías. Una pareja de japoneses me pidió que les hiciera una foto. Mientras enfocaba la cámara, ellos se abrazaban sonrientes y algo en mi pecho se desgarró. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había querido aparecer en una fotografía conmigo?
¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había abrazado de verdad? No por obligación o lástima. Les devolví la cámara y ellos me agradecieron en un español entrecortado. La mujer me ofreció caramelos de su país y me preguntó si tenía hijos. Sí, respondí automáticamente. Una hija. ¿Vive aquí en Sevilla? Me quedé callada un momento. ¿Cómo explicar que mi hija vivía a 15 minutos de donde estábamos, pero que para ella yo había muerto? No, dije finalmente. Vive muy lejos. Era cierto, de alguna manera. La distancia emocional era más vasta que cualquier océano. Esa noche, en el sofá de doña Carmen, tomé la decisión que cambiaría todo. Saqué de mi bolso una tarjeta de visita arrugada que había guardado durante meses. La de un abogado que atendía cerca del mercado. Un hombre mayor que había visto trabajar en casos de herencias complicadas. Al día siguiente, sin avisar a nadie, me planté en su despacho. Señor Martínez, necesito ayuda. Mi hija me ha robado la casa usando un poder notarial que firmé sin entender realmente lo que hacía. Manuel Martínez tenía 70 años, la barba blanca perfectamente recortada y los ojos azules más bondadosos que había visto jamás. Escuchó mi historia completa sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc amarillo. Teresa, me dijo cuando terminé, lo que te ha hecho tu hija es técnicamente legal, pero moralmente repugnante. El poder notarial que firmaste es muy amplio. Le da control sobre todas tus decisiones financieras y médicas. ¿No hay nada que pueda hacer? Hay algunas opciones. Podemos intentar demostrar que firmaste el documento bajo coacción o sin plena comprensión de sus consecuencias. También podemos solicitar una evaluación psicológica independiente para demostrar que estás en plenas facultades mentales. ¿Cuánto tiempo llevará? Meses, quizás años. Y será costoso. No tengo dinero, señor Martínez. No tengo nada. El abogado me miró con compasión. Teresa, voy a hacer algo que no hago normalmente. Voy a llevarte el caso pro bono, sin cobrar nada. Tengo una hija de tu edad, y si alguien le hiciera esto, bueno, digamos que entiendo tu situación. Por primera vez en semanas, lloré lágrimas que no eran de dolor sino de alivio. Alguien me creía. Alguien me ayudaba sin pedir nada a cambio. Salí del despacho del abogado sintiéndome diferente. No más fuerte exactamente, pero sí más real, más dueña de mi propio destino. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Entré en una cafetería elegante del centro y pedí un café con leche y una porción de tarta de queso. No porque lo necesitara, no porque fuera sensato con mi limitado presupuesto, sino simplemente porque me apetecía. Me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Ejecutivos con prisa, madres jóvenes empujando cochecitos, estudiantes con mochilas llenas de libros. Todos tenían vidas complicadas, problemas, alegrías, sueños. Todos eran protagonistas de sus propias historias. Por primera vez en mi vida, yo también lo era. El café estaba delicioso, la tarta, perfecta. Y yo, sentada ahí sola, disfrutando de un pequeño lujo sin tener que justificárselo a nadie, me sentí más libre de lo que me había sentido jamás. Cuando salí de la cafetería, el sol se ponía sobre los tejados de Sevilla, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Hacía años que no me detenía a mirar un atardecer. Siempre había estado demasiado ocupada cosiendo, limpiando, cocinando, resolviendo problemas de otros. Saqué mi teléfono móvil, ese aparato básico que Lucía siempre criticaba por anticuado, y marqué su número por última vez. Contestó al segundo tono. «¿Mamá? ¿Dónde te has metido? He tenido que cancelar el ingreso en la residencia. Me has hecho quedar mal». Su voz destilaba irritación, no preocupación. «Lucía», dije con una calma que me sorprendió, «no voy a ingresar en ninguna residencia». «Mamá, no seas ridícula. No puedes vivir sola, no tienes casa, no tienes dinero». «Tienes razón en algo. No tengo casa porque tú me la robaste. Pero tengo un abogado, y vamos a recuperarla». Un silencio tenso al otro lado de la línea. «¿Un abogado?» «Mamá, no tienes dinero para pagar abogados». Hay personas buenas en el mundo, Lucía. Personas que ayudan sin pedir nada a cambio. Sé que es un concepto difícil de entender para ti. Mamá, estás cometiendo un error.
Pablo dice que este comportamiento rebelde es típico de tu condición. Pablo, siempre Pablo, el hombre invisible que manejaba mi vida como un titiritero. Lucía, quiero que le digas algo a Pablo de mi parte, que se vaya al infierno, y tú puedes acompañarlo. Colgué el teléfono, y por primera vez en 63 años, me reí a carcajadas en medio de la calle, sin importarme que la gente me mirara. Teresa Morales acababa de nacer. 2 semanas después de mi llamada liberadora, Lucía apareció en casa de doña Carmen como una tormenta furiosa. Era un sábado por la tarde. Yo estaba ayudando a mi vecina a preparar croquetas para la cena, cuando escuchamos golpes violentos en la puerta. «Mamá, sé que estás ahí. Abre la puerta ahora mismo». La voz de Lucía atravesaba la madera como cuchillos. Doña Carmen me miró con preocupación, pero yo me sequé las manos en el delantal con una calma que me sorprendió. «Déjala que grite», le dije. «Ya no me da miedo». Los golpes continuaron, más fuertes, más desesperados. «Teresa Morales, como no abras, llamo a la policía». «Pues llámala», grité de vuelta. «A ver qué les dices, que tu madre no quiere verte». Se hizo un silencio tenso. Luego, el timbre sonó de manera intermitente, insistente. Finalmente, abrí la puerta de un tirón. Lucía estaba ahí, pero no era la mujer elegante y controlada que había conocido toda mi vida. Su cabello rubio teñido estaba despeinado, llevaba la misma ropa del día anterior arrugada y manchada, y sus ojos mostraban una desesperación salvaje que nunca había visto. Detrás de ella estaba Pablo. Lo reconocí inmediatamente, aunque fuera la primera vez que lo veía en persona. Tenía unos 40 años. Alto, atractivo de esa manera artificial que da el gimnasio caro y los productos de belleza masculinos. Llevaba un traje gris impecable y me estudiaba con la frialdad clínica de alguien evaluando un espécimen interesante. «Hola, mamá», dijo Lucía con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Te he traído a alguien especial. Pablo ha querido conocerte finalmente». Pablo se adelantó con la mano extendida. «Señora Morales, es un placer conocerla por fin. Lucía me ha hablado mucho de usted». Su voz era suave, educada, pero había algo en sus ojos que me erizó la piel. Una evaluación constante, como si estuviera calculando mi valor de mercado. «Imagino lo que te ha contado», respondí sin estrecharle la mano. «Que estoy loca, que soy un estorbo, que hay que encerrarme». La sonrisa de Pablo no vaciló. «En absoluto. Lucía está muy preocupada por su bienestar. Por eso estamos aquí. ¿Podemos pasar?», intervino Lucía. «Hay cosas importantes de las que tenemos que hablar». Doña Carmen apareció detrás de mí como un pequeño ejército de apoyo. «Esta es mi casa», dijo con voz firme, «y Teresa es mi invitada. Si quieren hablar con ella, será aquí, en el salón, y con la puerta abierta». Nos sentamos en el pequeño salón de Doña Carmen, con su colección de santos en las repisas y el olor a cera de abeja que impregnaba los muebles antiguos. Lucía y Pablo ocuparon el sofá. Yo me senté en el sillón de orejas que era el favorito de mi anfitriona. «Mamá», empezó Lucía con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Hemos venido porque te extrañamos mucho. Los niños preguntan por ti constantemente». Era mentira, y lo sabía, pero una parte pequeña y herida de mi corazón se aferró a esa posibilidad. «¿De verdad preguntan por mí?». «Por supuesto», intervino Pablo. «De hecho, nos han pedido que te invitemos a cenar mañana. Una reunión familiar para aclarar malentendidos». ¿Malentendidos? ¿Así llamaban ahora al abandono, al robo, a la humillación? «No fueron malentendidos», dije claramente. «Lucía me abandonó en un aeropuerto sin documentos. Me robó la casa y quiso encerrarme en una residencia. Eso no son malentendidos. Son delitos». La máscara de Pablo se deslizó apenas un segundo, dejando ver algo frío y calculador. «Señora Morales, entiendo que se sienta molesta, pero Lucía actuó pensando en su seguridad. Sus episodios eran cada vez más frecuentes». «¿Qué episodios? Descríbeme uno solo». Pablo miró a Lucía buscando apoyo. Ella se removió incómoda en el sofá. «Mamá, el otro día te vi en el mercado hablando sola. Le contabas cosas a una foto de papá. Llevaba la foto en el bolso y la saqué por un momento.
A veces le hablo, sí, como le habla la gente a las tumbas de sus seres queridos. ¿Eso es locura? Señora Morales. Pablo adoptó su tono más profesional. Como psicólogo, puedo asegurarle que hay patrones de comportamiento que... ¿Eres psicólogo? Lo interrumpí. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde trabajas? ¿Tienes consulta? La pregunta lo desconcertó. Tartamudeó algo sobre estudios en el extranjero, trabajo freelance, terapias online. Ajá, un psicólogo sin título, sin consulta, sin pacientes reales, pero con suficiente autoridad para diagnosticar locura a distancia. Lucía se puso de pie abruptamente. Basta, mamá. Siempre haces lo mismo. Atacas a las personas que me importan. No ataco a nadie. Solo hago preguntas que cualquier persona cuerda haría. Ahí está, gritó Lucía señalándome. Esa agresividad, esa paranoia. ¿No lo ves, Pablo? Pablo asintió con expresión grave. Es típico del deterioro cognitivo, la hostilidad hacia figuras de autoridad, la negación de la realidad. ¿Autoridad? Me levanté también. Tú no eres ninguna autoridad en mi vida. Eres un extraño que apareció hace unos meses y ahora pretende decidir mi destino. Mamá, Pablo me ama. Vamos a casarnos. Él va a ser parte de nuestra familia. ¿Nuestra familia? ¿Qué familia, Lucía? Tú me echaste de tu vida. Me robaste la casa, me alejaste de mis nietos. Trataste de encerrarme. ¿De qué familia hablas? Pablo se acercó a mí con las manos extendidas en un gesto que pretendía ser tranquilizador. Señora Morales, entiendo su confusión, pero tiene que comprender que Lucía solo quiere lo mejor para usted. Hemos encontrado una residencia excelente, con jardines, actividades. Ya te dije que no voy a ninguna residencia. No es una decisión que pueda tomar sola, dijo Pablo con una sonrisa condescendiente. Lucía tiene poder legal para... Ese poder se va a anular. Lo interrumpí. Tengo abogado. Por primera vez desde que llegaron, vi miedo real en los ojos de Lucía. ¿Abogado? Mamá, no tienes dinero para abogados. Hay gente buena en el mundo, hija. Gente que ayuda sin pedir nada a cambio. Pablo y Lucía intercambiaron una mirada rápida, tensa. Mira, mamá. Lucía cambió de táctica. Entiendo que estés enfadada. Quizás no manejé bien la situación del aeropuerto, pero ya está hecho. Ahora tenemos que pensar en el futuro. ¿Mi futuro o el vuestro? Los dos van unidos. Intervino Pablo. Lucía necesita tranquilidad para desarrollar su nuevo proyecto empresarial. No puede estar constantemente preocupada por mí. Dilo claro. Su madre es un estorbo para sus planes. Nadie ha dicho eso, protestó Lucía débilmente. No hace falta decirlo. Se ve en cada gesto, en cada palabra. Me dirigí hacia la ventana y descorrí las cortinas. El sol de la tarde iluminaba la calle empedrada donde había crecido, donde había sido feliz antes de convertirme en esclava de las necesidades ajenas. ¿Sabéis qué he descubierto estas semanas? Les dije sin darme la vuelta, que soy más fuerte de lo que creía, que puedo vivir sola, tomar mis propias decisiones, ser feliz sin depender de nadie. Mamá, eso no es realista a tu edad, dijo Lucía con desesperación creciente. Necesitas cuidados, supervisión médica, como los que tú me has dado durante 40 años, robándome la casa, alejándome de mis nietos, intentando encerrarme. Pablo se acercó de nuevo, pero esta vez había abandonado la máscara amable. Señora, está siendo muy poco razonable. Lucía se ha sacrificado por usted durante años. La carcajada que salió de mi garganta los sorprendió a todos, incluyéndome a mí. ¿Sacrificado? ¿Lucía se ha sacrificado? Hijo, creo que tienes la historia al revés. Me volví hacia ellos con una claridad que brillaba como cristal. Se acabó. No voy a volver a justificar mi existencia ante nadie. No voy a disculparme por amar demasiado, por dar demasiado, por ser demasiado. Y desde luego, no voy a dejar que me encerréis como a un animal viejo que ya no sirve. Mamá. Lucía empezó a llorar, pero eran lágrimas de manipulación, no de dolor real. Por favor, piensa en los niños. Ellos necesitan estabilidad, no ver a su abuela comportándose así. Los niños están mejor sin vuestra toxicidad. Cuando sean mayores, si quieren conocer la verdad, sabrán dónde encontrarme. Pablo se puso de pie con brusquedad. Esto es inútil.
Está claramente en un episodio psicótico. Lucía, creo que tendremos que usar otros métodos. ¿Qué métodos? Pregunté con curiosidad genuina. Tenemos testigos de su comportamiento errático. Documentación médica. Podemos solicitar un internamiento involuntario. Por fin había dicho la verdad. Por fin había mostrado sus cartas. Inténtalo, le dije con una sonrisa. Pero te advierto una cosa. Ya no soy la mujer asustada que era hace un mes. Ahora tengo voz, tengo apoyo legal, y tengo algo que tú nunca vas a entender. ¿El qué? Dignidad. Los eché de casa de doña Carmen esa tarde. Los vi alejarse por la calle, Lucía llorando histéricamente, Pablo hablando por teléfono con gestos agresivos. Esa noche, mientras cenaba las croquetas que habíamos terminado de hacer después de que se fueran, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en mi vida, había ganado una batalla. Y no pensaba perder la guerra. 3 meses después de aquella confrontación liberadora, mi vida había cambiado de formas que jamás habría imaginado posibles. Don Manuel, mi abogado, había logrado anular el poder notarial, alegando vicio en el consentimiento, y aunque el proceso legal para recuperar mi casa aún continuaba, yo había encontrado algo mucho más valioso: mi propia voz. Había alquilado un pequeño apartamento en el barrio de San Bernardo, un piso en una segunda planta con balcón a la calle y suficiente luz para mi nueva máquina de coser. Sí, había vuelto a coser, pero ahora lo hacía para mí, no por supervivencia, sino por el puro placer de crear algo hermoso con mis propias manos. Esa mañana de junio, mientras preparaba mi desayuno y escuchaba el programa de radio que se había convertido en mi compañía favorita, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con la última persona que esperaba ver, Diego, mi nieto mayor. Estaba ahí parado, con sus 14 años recién cumplidos, más alto de lo que recordaba, con una mochila al hombro y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Abuela, su voz se quebró. ¿Puedo pasar? Lo abracé sin preguntas, sintiendo cómo su cuerpo tenso se relajaba contra el mío. Era más alto que yo ahora, pero seguía siendo mi nieto, el bebé que había cuidado desde sus primeros días. Siempre, mi amor, siempre puedes venir aquí. Preparé chocolate caliente mientras él se sentaba en mi pequeña cocina, mirando todo con curiosidad. Mi apartamento era modesto pero acogedor, lleno de plantas que había empezado a coleccionar y de los cojines coloridos que cosía en mis ratos libres. «Mamá dice que estás enferma», dijo finalmente, «que te volviste loca y que por eso no podemos verte». «¿Tú qué crees, Diego?». Me miró con esos ojos inteligentes que siempre había tenido. «Creo que mamá miente mucho últimamente». Le serví el chocolate con unas galletas que había comprado en la pastelería de la esquina. Galletas caras, de las buenas, porque ahora podía permitirme pequeños lujos sin sentirme culpable. «Cuéntame qué ha pasado en estos meses». Diego suspiró como un adulto cansado. «Pablo se mudó a casa. Ahora duerme en tu habitación, en tu cama. Ha cambiado todo. Tiró tus fotos, tus cosas. Dice que los recuerdos del pasado son tóxicos para mamá». Sentí una punzada, pero no de dolor sino de rabia controlada. «¿Y cómo estás tú con todo esto?» «Lo odio, abuela. Pablo nos grita por todo. Dice que somos malcriados, que mamá nos ha consentido demasiado. Ahora tenemos que pedirle permiso hasta para ir al baño por la noche». Mi nieto, mi pequeño Diego, bajó la cabeza avergonzado. «¿Y mamá?» «Mamá es diferente. Antes se ponía de nuestro lado cuando alguien nos regañaba. Ahora le da la razón a Pablo en todo. El otro día me pegó porque Pablo dijo que le había faltado al respeto». «¿Te pegó?» Diego se levantó la camiseta y me mostró un moretón amarillento en las costillas. Fue con el cinturón de Pablo. «Mamá dice que es por mi bien, que necesito disciplina masculina porque no tengo padre». Tuve que agarrarme al borde de la mesa para no temblar de furia. Mi Lucía, que había crecido sin violencia, que sabía lo que era crecer sin padre, ahora permitía que un extraño maltratara a sus hijos. «Diego, ¿por qué has venido hoy?» «Porque no aguanto más». «¿Y por qué?» Dudó. «Porque encontré algo». Sacó de su mochila un teléfono móvil que reconocí inmediatamente. Era el de Lucía. Se lo dejó olvidado en casa ayer y tenía mensajes abiertos. Me mostró la pantalla.
Conversaciones de WhatsApp entre Lucía y Pablo que me helaron la sangre. ¿Ya firmaste los papeles de la venta de la casa? Sí. Mañana se cierra todo. 180,000 euros limpios. Perfecto. Con eso y la herencia de mi exmujer, podemos irnos a Costa Rica como planeamos. ¿Y los niños? Los internamos en un colegio. Problema resuelto. ¿Y si mi madre hace problemas con lo legal? ¿Una mujer de su edad, con antecedentes psiquiátricos que vamos a crear? Nadie le va a creer. Había más mensajes, peores. Pablo hablando de cómo había manipulado a otras mujeres mayores, de cómo era fácil convencer a viudas solitarias de que necesitaban ayuda masculina. Abuela, Diego lloraba abiertamente. Van a internarnos. Van a robarse todo el dinero y se van a ir sin nosotros. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo mi corazón se partía y se reconstruía más fuerte al mismo tiempo. No van a internarte a ningún sitio, te lo prometo. Esa misma tarde, llamé a don Manuel y le mostré los mensajes. Su expresión se endurecía con cada línea que leía. Teresa, esto es oro puro. Tenemos prueba documental de fraude, conspiración y negligencia infantil. Con esto no solo recuperas tu casa, sino que puedes solicitar la custodia temporal de los niños. Custodia. A mi edad, tienes 63 años, no 90, y estás en plenas facultades. Además, el juez preferirá siempre un familiar competente antes que el sistema de protección de menores. 2 días después, mientras Lucía y Pablo creían que todo iba según su plan, la policía llegó a mi antigua casa con una orden de registro. Encontraron documentos falsificados, contratos de venta fraudulentos y, lo más importante, un historial en el ordenador de Pablo donde había buscado cómo simular demencia senil y residencias baratas para ancianos problemáticos. La detención fue rápida y silenciosa. Los vecinos salieron a sus balcones cuando vieron los coches policiales, pero yo no estaba allí para ver la humillación de Lucía. Estaba en casa, preparando las habitaciones para Diego y Pablo, mi otro nieto. Esa noche, cuando mis nietos durmieron por primera vez en meses sin miedo, me senté en mi balcón con una copa de vino tinto, un lujo que me había prohibido durante décadas por considerarlo innecesario. El vino sabía a libertad. Don Manuel me había explicado el proceso. Lucía enfrentaba cargos por fraude y negligencia infantil. Pablo, con varios casos similares en su historial que la policía había descubierto, estaría en prisión varios años. La casa volvería a mi nombre, y yo tendría custodia temporal de los niños hasta que Lucía demostrara ser una madre competente. ¿Y si ella cambia? ¿Si se rehabilita? Le había preguntado. Teresa, esa será su elección, pero ya no será tu problema resolverlo por ella. Durante las siguientes semanas, descubrí la alegría de criar niños sin el peso de la manipulación y el chantaje emocional. Diego y Pablo eran niños normales cuando no vivían en un ambiente tóxico. Hacían travesuras, discutían entre ellos, pedían dinero para chucherías, se quejaban de las tareas domésticas. Era maravilloso. Un día, Pablo el pequeño me preguntó mientras hacíamos los deberes. Abuela, ¿por qué mamá se portaba tan mal contigo? Era una pregunta que me había hecho 1000 veces. ¿Cómo explicar a un niño de 11 años la complejidad del abuso emocional, la codicia, la manipulación? A veces las personas se pierden, cariño. Toman decisiones malas que los alejan de lo que realmente importa. ¿Como nosotros? Como la familia, como el amor verdadero. ¿Crees que mamá se va a encontrar otra vez? Miré a mi nieto, con sus ojos llenos de esperanza herida, y le di la única respuesta honesta que tenía. No lo sé, Pablo, pero nosotros vamos a estar bien sin importar lo que ella decida. Y era verdad. Por primera vez en mi vida, estaba completa sin necesidad de que nadie más me validara, me necesitara o me amara de vuelta. Esa noche, después de acostar a los niños, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello más blanco, las arrugas más marcadas. Pero los ojos brillaban con una luz que no había visto en décadas. Era la mirada de alguien que se había salvado a sí misma. Me puse el camisón de seda que me había comprado la semana anterior, otro pequeño lujo que antes habría considerado vanidad imperdonable, y me acosté en mi propia cama,
en mi propia casa recuperada, rodeada del silencio tranquilo de una vida finalmente en paz. Por primera vez en 63 años, era completamente libre, y era hermoso. 6 meses después de recuperar mi casa y mi vida, me despierto cada mañana con una sensación que tardé 63 años en reconocer. La paz de saber que el día que comienza me pertenece completamente. Es una mañana de diciembre en Sevilla, de esas que huelen a azahar y café recién hecho. Diego y Pablo han salido temprano al instituto. Sí, ahora van caminando solos, porque a diferencia de su madre, yo confío en que son capaces de cuidarse. La casa está en silencio, pero es un silencio diferente al que conocí durante tantos años. No es el vacío de quien espera que otros llenen su existencia, sino la plenitud de quien ha aprendido a ser su propia compañía. Preparo mi desayuno favorito: tostadas con tomate, aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal gorda. Un desayuno simple, pero perfecto, que como durante décadas sin disfrutarlo, realmente porque siempre estaba pensando en lo que necesitaban los demás. Ahora saboreo cada bocado como si fuera el primero. Mientras desayuno, reviso la cuenta bancaria en mi teléfono móvil nuevo. Don Manuel me enseñó a usar la aplicación del banco, y aún me sorprende ver esa cifra: 7,2 millones de euros. La herencia de don Ernesto, el anciano al que cuidé hace 23 años, cuando trabajaba limpiando casas por las tardes después del taller de costura. La carta que encontré entre mis papeles viejos explicaba todo. Don Ernesto había muerto sin familia, y en su testamento había dejado claro que yo era la única persona que lo había tratado con verdadero cariño en sus últimos años. Teresa Morales, decía la carta escrita con su letra temblorosa, fue la única que me vio como ser humano, no como una carga. Le dejo esto porque sé que lo usará mejor que yo. El dinero había estado esperándome durante más de 2 décadas, creciendo con intereses e inversiones gestionadas por el banco, mientras yo trabajaba hasta destrozarme las manos creyendo que era pobre. La ironía es tan amarga como dulce. Lucía me robó la casa creyendo que era todo lo que yo tenía de valor, sin saber que había millones esperándome en una cuenta que ni siquiera sabía que existía. Había tratado de estafarme por centavos mientras yo era millonaria. Termino el desayuno y me dirijo a mi despacho casero, la habitación que antes era el dormitorio de Lucía y que ahora he convertido en mi santuario personal. Las paredes están decoradas con fotografías de mis nietos, pero también con imágenes nuevas. Yo en el crucero por el Mediterráneo que hice sola el mes pasado. Yo en la clase de pintura a la que ahora asisto los martes. Yo con doña Carmen y las otras mujeres del grupo de apoyo que formamos para viudas y divorciadas. En el escritorio de madera maciza que me compré, otro lujo que me había negado durante décadas, tengo la correspondencia del día. Una carta de la fundación que he creado para mujeres mayores, víctimas de abuso familiar. Ya hemos ayudado a 14 mujeres a salir de situaciones similares a la mía, proporcionándoles asistencia legal, psicológica y económica para empezar de nuevo. También hay una postal de París enviada por Carmen Ruiz, una mujer de 60 años que escapó de la casa de sus hijos después de que estos la trataran como sirvienta gratuita durante años. Ahora vive en un apartamento propio en Montmartre y estudia francés. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para vivir, dice la postal. Estas historias me llenan más que cualquier abrazo falso que recibí durante 40 años. El teléfono suena. Es don Manuel. Teresa, tengo noticias. Lucía ha salido en libertad condicional. El nombre de mi hija ya no me provoca ese puñetazo en el estómago que solía sentir. Es como escuchar el nombre de una conocida lejana. ¿Y? Ha pedido una cita contigo. Quiere hablar. ¿Después de 6 meses? ¿Ahora quiere hablar? Dice que ha estado en terapia, que ha reflexionado sobre sus errores. Me río suavemente. Es gracioso cómo las personas descubren la terapia y la reflexión justo cuando necesitan algo. Dile que no. ¿Estás segura? Completamente. Mi hija tuvo 63 años de oportunidades para tratarme con respeto. No necesito más conversaciones con ella. Es una decisión que tomo sin dolor, sin culpa, sin ese nudo en la garganta que me acompañó durante décadas. Simplemente, no tengo interés en revisitar un capítulo cerrado de mi vida. Después de colgar,
Me siento en el sillón junto a la ventana desde donde puedo ver el patio interior de la casa. He plantado jazmines, geranios y un pequeño limonero que ya está dando frutos. El jardín es pequeño pero perfecto, como mi vida actual. Diego llega del instituto con Pablo colgado de su mochila. Han crecido tanto en estos meses. Diego ya es más alto que yo. Y Pablo está en esa edad adorablemente incómoda donde la voz le cambia sin previo aviso. Abuela, ¿qué hay para comer?, pregunta Pablo mientras se sirve un vaso de leche. Lentejas con chorizo y arroz con leche de postre. ¡Genial!, gritan los dos al unísono. Es curioso. Durante años cociné platos elaborados para Lucía, buscando desesperadamente su aprobación. Mis nietos son felices con lentejas caseras y me abrazan como si les hubiera dado el mundo. Mientras ellos hacen los deberes, yo preparo la cena escuchando la radio. La presentadora está leyendo cartas de oyentes, y una me llama la atención. Querida Esperanza, tengo 70 años y acabo de dejar la casa de mi hijo después de 5 años siendo su niñera gratuita. Me siento culpable por ser tan egoísta. ¿Está mal querer vivir mi propia vida a esta edad? Cojo el teléfono y marco el número de la radio. Cuando me pasan al aire, digo: Esperanza, soy Teresa, de Sevilla. Quiero decirle a esa oyente que no hay nada egoísta en quererse a uno mismo, que el amor propio no es un lujo, es una necesidad, y que nunca es tarde para empezar a vivir de verdad. Hablo durante 5 minutos sobre mi experiencia, sobre cómo aprendí que dar amor no significa anularse a sí mismo, sobre la diferencia entre ser necesaria y ser respetada. Cuando cuelgo, Diego y Pablo me miran con orgullo. Abuela, eres famosa, dice Pablo sonriendo. No, mi amor. Soy libre, que es mucho mejor. Esa noche, después de acostar a los niños, me sirvo una copa de vino tinto y me siento en el balcón. Las estrellas brillan sobre Sevilla y yo brindo por la mujer que fui, la que sufrió tanto, y por la mujer que soy ahora, la que aprendió a volar. Mañana viajaré a Barcelona para dar una charla en un centro de mujeres. La semana que viene iré a Córdoba a visitar otra de mis mujeres, como llamo cariñosamente a las que hemos ayudado desde la fundación. Y el mes próximo, Diego, Pablo y yo nos iremos 15 días a Mallorca, porque se lo prometí cuando sacaran buenas notas. Mi agenda está llena, pero de cosas que elijo yo. Mi casa es mía, mi dinero es mío, mi tiempo es mío, mi amor es mío para darlo a quien lo merezca. Lucía puede quedarse con su terapia y sus reflexiones. Yo me quedo con mi libertad. Antes de acostarme, me miro una vez más en el espejo del baño. La mujer que veo ahí tiene 64 años. Canas plateadas que ya no tiño porque me gustan así. Arrugas que cuentan la historia de una vida completa. Y ojos que brillan con la satisfacción de quien finalmente se encontró a sí misma. Buenas noches, Teresa, le digo a mi reflejo. Mañana será otro día hermoso, y es una promesa que sé que puedo cumplir, porque por primera vez en mi vida, mi felicidad depende solo de mí, y eso me parece el milagro más grande del mundo. ¿Has vivido algo parecido a lo que te he contado? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha llegado al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Nunca sabes cuándo alguien que conoces necesitará escuchar estas palabras.